No, pues mucho de qué hablar, mucho que discutir. Es un poco interesante que leamos Logicomics cuando en este momento de la historia, ¿no? Que está la incertidumbre de la guerra otra vez en Europa. Y cómo, bueno, cómo es esta lucha entre las decisiones lógicas y ilógicas dentro de, pues, de las decisiones políticas y del ser humano en sí. Así que, pues vamos empezando. El primer punto que debemos de discutir son los aspectos relevantes que llamaron tu atención. Ale, pues empezamos contigo. Bueno, pues a mí uno de los elementos importantes que me parecieron de esta lectura fue que es como muy ambiciosa por parte de este filósofo matemático que es creo que del siglo XX, ¿sí? Sí, correcto. Bueno, Russell en general habla de la obra por aspectos que buscan como llegar a la verdad y para llegar a esta verdad usa métodos como las matemáticas y la filosofía. También parte de la filosofía pues es reflexionar sobre lo que está bien y lo que está mal, lo que es correcto y lo que no es correcto. Y siento que la ética puede ser observada en varios puntos. Nosotros, por ejemplo, en la toma de decisiones o en los comportamientos que vamos teniendo, por ejemplo, en el trabajo o en la escuela, en la forma que nos relacionamos con nuestros seres queridos o con las demás personas. Y también inclusive en el medio ambiente podemos llegar a la ética, pero con una lógica o con una verdad que nosotros mismos creamos. Sí. Bueno, es que es interesante cómo con Russell vemos esta faceta, ¿no? De las matemáticas que trata de buscar la verdad, explicar la realidad como lo vemos, porque normalmente pensamos en las matemáticas y las pensamos como una herramienta, y sí es una herramienta útil para resolver problemas, pero también como esta parte de querer buscar un sentido, pues un aspecto. Yo creo que este hombre Russell, bueno, en la historia nos narra cómo teme las incertidumbres, cómo teme, por ejemplo, la muerte, Al rechazo. sí, al rechazo, cómo teme a varias cosas de las que no sabe y siempre busca consolar a la lógica. Siempre dice, cuando cierta incertidumbre uso la lógica. Realmente era su modelo a seguir de la vida. Nada más que tenía un problema ahí. La lógica en sí misma no abarca lo ilógico. Pues hay cosas de la vida que por más que le cascas, es que es ilógico de pensar lo que sucede. Cosas como los sentimientos humanos, cosas como el amor, cosas como la guerra. Al final dice que la guerra es lo más ilógico que el humano hace. Y pues sí, estas son cosas que a mí también me llamaron la atención, pues de que cómo con este pensamiento él hace una figura de ética, pues de resolver problemas mediante lo que es palpable, visto y lógico, lo que se puede comprobar, ciertamente. Y sí, muchas otras cosas que llaman la atención, pues son otros aspectos más mundanos, pues de su vida, como de alguna forma era algo, pues sí era excéntrico, era medio amargado este hombre, de cierta forma, pues... Sí, porque se le presentaban situaciones que lo tenían que hacer así como duro, como que por una cosa u otra se tenía que hacer frío o con miedo, como tú dices. De por ejemplo, cuando uno de sus amigos mandó a su hijo ¿a dónde lo A la había guerra, mandado? Ajá, a la guerra y segunda. murió en la guerra. Ajá, como esas cosas que le pasaban, entonces hacían que actuara de esa manera. Sí, su miedo a la locura era la más prominente, ciertamente habla mucho de la locura, del miedo que tenía por volverse loco, porque pues dentro de cuando el problema de que empezaba con sus teoremas de matemáticas era de que no encontraba, hacía esta reflexión de que no encontraba los fundamentos, las bases sólidas de las matemáticas, sino que se encontraba con fundamentos cada vez más resquebrajados, que más temblorosos, como el de la tortuga, los elefantes encima de la tortuga, el mundo encima de los Sí. elefantes y la tortuga. Decía, encontraba una tortuga bajo la tortuga, y una tortuga bajo la tortuga, bajo la tortuga, bajo la tortuga. Y él encontró paradojas, pues, en su propio teorema, en su forma de ver las matemáticas, y no escapaba de ahí. Siempre era un nuevo, siempre encontraba una nueva abertura por donde se le escapaba la certeza, no lograba encontrar la certeza dentro de toda su lógica. Y eso pues lo atormentaba de cierta forma.
Y pues, bueno, el segundo punto, que son los aprendizajes que se han obtenido en relación, tanto en nuestra faceta de diseñadores como en la vida personal. Bueno, ¿tú qué opinas? Si quieres comenzar, ¿Yo comienzo? Sí, con este punto, si quieres. Muy bien. Bueno, ciertamente creo que todos los seres humanos en algún momento de nuestras vidas pues sentimos incertidumbre. Sentimos como que esa falta de sentido, como que ese no sabes qué creer de todas las cosas que se nos imponen, porque recordemos que a Russell se le impuso una educación religiosa rigurosa por parte de su abuela, que a veces funcionaba y a veces no. Sí sientes como que esta hambre, ¿no? De querer experimentarte y explicar las cosas de por qué son y encontrar pues de alguna forma la verdad, lo que era su búsqueda. Pienso que o sea, es ambicioso, era una visión ambiciosa, pues era un hombre inteligente, era un hombre que de alguna forma hasta valiente, ¿no? Por querer como en esta búsqueda andar llegando a ese punto de encontrar certezas, pues de tener certezas en nuestras vidas. Todos queremos saber que tenemos bajo control ciertas cosas, ¿no? Así que, bueno, al menos yo aprendí en toda esta reflexión ya viendo de lo lógico y ilógico. Y personalmente yo pienso que lo correcto de hacer con todas las cosas, sea, digamos, de forma racional o irracional, es que tengamos fundamentos y valores morales rígidos. Que tengamos fundamentos morales, principios, que sean principios muy estables, pues, que tengamos eso, pues, que no se nos vaya de alguna forma la moral en querer resolver pues, ciertos embrollos de la vida, pues, que no por el afán de querer ganar más, que no por el afán de obtener poder, que no por el afán de, de pues vanagloriarse, pues se pierdan nuestros principios morales, que tengamos por siempre por encima de nosotros nuestros principios. Eso es lo que yo opino y yo valoro de todo lo que me dices. Ok, sí, estoy de acuerdo contigo. Nada más que, por ejemplo, yo puedo tener una ética, tú puedes tener otra ética, o podemos tener morales diferentes, y es aquí donde interviene el tema de la lógica, de qué hace una persona lógicamente para resolver un conflicto, un problema o cualquier cosa. Entonces, pues sí es diferente y es como que esta parte de lo que trata de dar a entender el filósofo, como de la verdad para ti es una cosa, la verdad para mí es otra cosa, entonces, ¿qué hay que valorar? Pues ahí es donde entra la lógica, ¿no? Y hay que decir, no, pues esto, por esto y esto y esto. ¿Y por qué no? Porque este tema y este tema. Entonces, pues sí, voy de acuerdo contigo, pero no sé qué opinas tú de que las personas tenemos morales y éticas diferentes también. Sí, hasta cierto punto. O sea, sí es verdad que podemos tener valores distintos, que valoramos algunas cosas por encima de otros, pero la ética siempre tiene que salvaguardar la vida humana, de cierta forma. Es decir, estamos de acuerdo, por ejemplo, que tomar una vida, asesinar a alguien, es algo malo. Eso es verdad, ¿no? Sí. ¿Tú opinas lo mismo? Opino lo mismo. Solo aquí una pequeña pausa. Por ejemplo, si una persona está en el hospital y dice, no, yo quiero que si me detectan coma, ya, me desconectan. O sea, no me dejen nada, no me dejen seguir viviendo ni traten de resucitarme, nada. Si yo caigo en este estado, pues ya, me desconectan. Y entonces tú como persona dices, no, pero es que ¿cómo te voy a quitar yo la vida? Si a ti te dan el poder de firmar una carta responsiva y tú te eres responsable y tú no quieres que esa persona muera, o sea, ¿cómo vas a actuar? Si esa persona ya dijo que ya quiere morir y todo, ¿y tú cómo te sentirías? O cómo actuarías en este caso? Ahí es cuando ya tienes que hacer una lógica respecto a lo que está en la situación. Es decir, ¿qué se valora más? ¿La calidad de vida o que la persona que esté viva? La persona que es la que está sufriendo, pues ella es la que hace la valoración, ¿no? Si vale la pena seguir vivo o si mejor me desconecta. Ya como tú, como digamos el responsable al que le confía la tarea, pues ahí haces tú un juicio moral, un juicio ético, de alguna forma. Una persona que ya está moribunda, que está, bueno, hagamos un juicio y apliquemos la lógica. Si está sufriendo demasiado, si ya vivir
es un martirio, si es doloroso estar ahí, pues y es mejor pues tomar la decisión de tomar la vida. Que es una decisión difícil, sí, es verdad. Probablemente es la decisión más difícil que un ser humano puede tomar una vida. En cualquier aspecto, si es para ayudar a una persona o si es como, por ejemplo, en defensa propia. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bajo el principio entonces de que tú eres una persona consciente de lo que estás haciendo. O sea, eres una persona que va a tomar responsabilidad de lo que está haciendo. Y ya ahí tú valorarás lo que sea correcto, bajo tus propios principios. ¿Sí? Ok. Y bueno, como faceta de diseñador, ¿tú qué aprendiste de todo esto? Yo te voy a confesar, en un momento cuando estaba leyendo el cómic, yo decía, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con el diseño? Sí, la verdad yo también estoy justo igual que tú. Igual. No como faceta de diseñador, más bien, bueno, se me hizo interesante la manera en cómo están acomodado el cómic, porque es como muy caricaturesco. No sé si viste Sí. ese detalle. Y pues no es muy detallado, pero sí se logra entender quiénes son los personajes y cuáles son los lugares que aparecen en el cómic. ¿A ti qué te pareció? El cómic es definitivamente entretenido, me lo pude ver ¿Lo corrido. disfrutaste? O sea, sí lo disfruté, fue disfrutable. Se siente un poco pesado, pero pues hay un glosario que te ayuda a entenderlo mejor. Mira, yo como diseñador aprendí que las herramientas que te pueden dar, por ejemplo, ya sea lógica, ética, se deben, se deben usar de alguna forma responsable, pero también tienes que tener la expectativa de que como herramientas que son, pueden usarse para, para principios morales contrarios en los que tú puedas tener. Mira, pongamos por ejemplo la computadora, que yo opino que es la culminación de toda es el logro de las matemáticas del siglo XX, ya culminadas en un solo esto. Todo lo que sucedió culminó en esto que estamos de acuerdo que es maravilloso, ¿sí? Nos Sí. ayuda a resolver problemas de forma muy concreta, ayuda a comunicarnos y conectar a las personas. Sin embargo, también es el lugar del tráfico infantil, también es el lugar de la venta de armas y también es el lugar de la logística de guerra. Eso es verdad, dentro de lo mismo. Se usan las matemáticas como una herramienta para resolver problemas, sean problemas de ética dudosa o de ética buena, ¿sí? Para ayudar a la gente o para perjudicarla. Sí, solo hay de dos. ¿Sí? El diseño es parecido, pues. O sea, dentro de lo razonable, debemos tener responsabilidad, o sea, pensar en todas las formas en cómo se podría usar nuestra, digamos, invención, nuestro diseño, y ya, pues de alguna forma usar el pensamiento de ahí sí lógico, Crítico. el pensamiento crítico para todas las alternativas que pueda tener, ¿no? Todos los impactos que pueda tener, ya sea incluso hasta morales y éticos, dentro de la invención. Ya se puede. Ok. ¿Tú qué opinas de eso? Pues sí, también estoy de acuerdo contigo en que éticamente como diseñadores, como hablábamos en la clase anterior, de que tú diseñas, por ejemplo, un arma, pero si tú tienes en tu conciencia que vas a diseñar un arma sin necesidad, o sea, como en cuestión de defensa propia, pues está bien, porque tu ética está en un sentido en el que vas a beneficiarte o beneficiar a la persona que la va a aportar y no en el daño que le vas a hacer a alguien más, que obviamente va a ser un daño, pero pues esa persona no está pensando en el daño que te va a hacer a ti al tratar de lastimarte, tú solamente te vas a como defender, ¿sabes? Entonces, yo por ahí sí voy de acuerdo con crear este tipo de cosas y pues no le veo el daño. ¿Tú cómo ves esa parte? Sí, o sea, ciertamente algunas cosas que se diseñan con un fin en específico y solo por ese fin. No se toma de alguna forma en cuenta de que, bueno, en 20, 30 años yo qué podría adivinar que pudieran hacer con eso, por ejemplo. El arma pasa de circulación y ya no es exclusivo del ejército, ahora lo puede usar cualquier persona, lo puede comprar. Sí. ¿Tú estás de acuerdo con el uso de armas? Yo no estoy de acuerdo que las personas vayan armadas en la calle.
Ok. Pero eso es ya define de un principio ético. Sí, es Si tuyo. si ya me sale de que estás de acuerdo que la gente vaya armada por la calle o que se puedan portar armas de defensa personal dentro del hogar, bueno, eso ya es distinto, ahí ya estamos aplicando una lógica distinta, ya estamos pensando en otros contextos, en otra forma de argumentar. Ok, y así una pregunta. Si, por ejemplo, alguien llegara a ti y tratara de lastimarte, ¿cómo actuarías? Que haz de cuenta que él llegue con un arma y trate de lastimarte y tú tengas acceso a una rápidamente, ¿tú qué harías en ese momento? Pues estamos en el ecualizador, estamos ecualizados, yo me defiendo. Claro, ¿Sí? claro. Utilizas el arma. Sí, es correcto. Es un embrollo realmente, por eso casi se vuelve loco este relación, Sí, el miedo que tenía de volverse loco. Sí. Muy bien. A ver, y ya pasando pues al siguiente punto, que es la de la reflexión del uso de la lógica en la toma de decisiones morales y éticas, que, bueno, prácticamente ya lo estamos haciendo, ¿no? Sí. Ok, bueno, pues yo personalmente puedo mencionar algunos ejemplos del uso de la lógica en la toma de decisiones morales y éticas. Una de ellas en el ámbito profesional, que yo como diseñadora no me postularía, por ejemplo, para un empleo en el cual no soy capaz de diseñar o no estoy preparada con conocimientos previos del tema para poder hacer este trabajo. Y también si me dejaran a cargo de un lugar en el que manejen grandes cantidades de dinero, por ejemplo, por cuestión ética y moral, no se toca ningún peso de ese lugar porque tú sabes que no es tuyo, que no te lo has ganado, que es de alguien más que se ha esforzado muchísimo para obtenerlo. Y si fuera yo, por ejemplo, esa persona que dejara a cargo a alguien de confianza, pues sí me molestaría mucho porque no simplemente por el hecho de que desaparezca el dinero o las cosas personales que yo le confío a esa persona, sino por el hecho de que, oye, sabes que yo confío en ti, ¿por qué me vas a decepcionar? O sea, ¿por qué si yo te estoy dando el cargo de mis cosas personales, de mi dinero, de mi empresa, por qué tú vas a tomar esa decisión de perjudicarme si yo te estoy beneficiando a ti? ¿Me explico? Sí, sería ilógico. Sería ilógico. Que pues, y si haces algo pensando que te va a beneficiar, cuando en realidad lo que estás haciendo es pegarte un balazo en la pierna, ciertamente, y a la otra persona. Exactamente. Sí. Sí, es que este asunto de usar la lógica en la toma de decisiones es que a veces parece muy obvio, porque la lógica sí redunda en lo obvio. De hecho es una frase que dicen constantemente dentro del cómic, que pues sí, obviamente, y decía, obviamente es una forma obviamente es una forma de, como de alguna forma, quitarse, pues, o sea, o pensar que ya está resuelto, cuando en realidad no se ha probado, no es probable algo, que no ha sucedido, pero en fin. Bueno, la lógica al tomar las decisiones morales y éticas. Sí, o sea, sí tiene mucho sentido todo lo que dices. Es verdad que la moral sigue una lógica, o sea, es una lógica de beneficiarnos a ambos. Siempre tiene que ser así de que vamos a seguir esta regla, tú te vas a beneficiar, yo me voy a beneficiar. Si hiciésemos algo de que fuese perjudicial para los dos, eso sería estúpido, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Por lo tanto, mira, este asunto de la guerra, por lo tanto, es ilógica, es lo más ilógico que hace el ser humano, porque no se beneficia ninguno de los dos lados, ¿sí? El verdadero costo de la guerra es, hay una frase que dice, la guerra no decide quién gana y quién pierde, sino quién es el que queda, quién queda, o sea, sí pensar ya de que, ay, ¿esto en qué nos está beneficiando? Yo pienso que es lo lógico, el beneficio que se puede sacar dentro de una situación, ciertamente. Sí, ya rozando de nuevo a un principio filosófico ético, es de que tener como habíamos dicho en clase, ay, se me fue la palabra. El punto es de que si tú sabes que tú te estás beneficiando, pero otro se está perjudiciando, de alguna forma tienes que hacer un replanteamiento de qué estás haciendo, o qué estás haciendo mal. O qué sistema está beneficiando de eso, quiénes están beneficiando de aquello. ¿Sí? Si un sistema beneficia a unos, pero está perjudicando a un montón otro de personas, pues hay que replantear esa lógica que seguimos, pues. Sí. Hay que hacer una reevaluación, hay que rediseñar lo que se tiene en ese momento para que deje de ser una decisión tonta, pues una decisión lógica.
Si una persona se beneficia y está perjudicado, pues eso es un privilegio, eso es un sistema de alguna forma raro. Si en ese sistema los dos están perjudicados, es algo ilógico, es algo Sí, tonto. es algo tonto. ¿Sí? Por eso no se sigue este tipo de doctrina realmente. Solo que es como este rechazo a lo racional, pues por el hecho de que, bueno, sí, la ciencia y las matemáticas nos sirvieron para hacer toda la tecnología y todo eso, pero también nos sirvieron para hacer las armas y nos llevaron a 2 guerras mundiales. Obviamente el viejo mundo que hizo esas cosas tiene que morir, tiene que desaparecer, no podemos seguir, por eso de alguna forma lo lógico gana terreno, es un poco complejo ese tema, pero esa es una cosa, esa es la reflexión. Sí, pues hay que valorar que hay, si hay más beneficio que sacrificio, entonces ahí se le da el valor. Pero si hay más sacrificio que un beneficio, pues ¿qué? Estás perdiendo totalmente, Correcto. ¿verdad? Sí. Bueno, ya para finalizar, no sé si tengas una última reflexión que hacer. No, de mi parte sería todo. De acuerdo, de mi parte, pues bueno, solo quiero recordar, creo que lo más importante de recordar de toda esta reflexión, toda la lectura que se puede hacer en Logicomics, es que la lógica aplicada para hacer herramientas que resuelvan problemas tienen que tener siempre estos principios y estas visiones morales para que no sea una herramienta que, que perjudique y que llegue a lo ilógico, pues, dentro de la herramienta, ¿sí? Uh-huh. Que no hagas nomás la herramienta para que cumpla su función sin saber qué es esa función, sin saber cuál es el problema, sin saber qué es lo que quiere llegar, de alguna forma. Podrías estar haciendo, sin siquiera saberlo, un arma de destrucción masiva y tú no sabrías. Sí, sí, es cierto. ¿Sí? Sin haber tenido una consideración. Pero bueno, eso es todo por nuestra parte, nuestra reflexión. Soy Chema. Soy Alessandra. Y pues gracias por tomarse el tiempo de vernos. Gracias.